la evidencia, ¿no? De cómo han estado ustedes asistiendo aquí a la clase. Entonces es fisicoquímica. Y empezamos con Miguel. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Miriam. Presente. Edgar. Presente. Elisa. Fernanda. Quetzali. Adrián. Presente. Emilio. Miguel. Presente, profe. Iram. Presente. Elisa. Presente. Karina. Tengo que irme a clases. Francisco. Presente, profesor. Esmeralda. Presente. Gracias. Denis. Bye. Daniel. Presente. Teresa. Presente. Fernanda. Presente. Isaac. Presente. Ok. Ahí está. No hay problema, Denis. Ya le puse su asistencia. De nada, de nada. Ok, muy bien. Ahorita si llega alguien, pues le ponemos su asistencia, ¿no? Ok, muchachos, bien. Pues vamos a retomar las clases. Vamos a iniciar ahora con la unidad número 2. Tiene que ver con equilibrio químico. En realidad esto va orientado, pues, se fijan, son temas que pues ya hemos visto. Si no repasamos aquí, ya lo habían visto en la materia de termodinámica. Entonces son temas que ya han visto más o menos previamente. Vamos a nada más a recapitularlos. Y pues sí, efectivamente las unidades 3 y 4 son las que son como la aplicación o la continuación de estos temas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre equilibrio químico en sistemas gaseosos. No sé si se acuerdan. Ay, no se ve bien. Bueno, pero esta ecuación ya la hemos visto varias veces, ¿no? Ya hemos demostrado que el potencial químico de una sustancia es igual al potencial químico estándar más RT. Y en el caso de gases, pues estamos hablando de una relación de presiones y se le pone aquí un P sub A, que significa que es la presión parcial del gas en una mezcla. Eso ya lo habíamos visto, incluso ya lo hemos utilizado por ahí en algunos cálculos. Ya lo habían visto también en termodinámica. Y también ya han visto este otro tipo de ecuaciones, esta que tenemos aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo los reactivos alfa, donde alfa, beta, gamma y delta son los coeficientes estequiométricos de las sustancias A, B, para dar las sustancias C y D. Cuando tenemos este tipo de reacción, este tipo de proceso de transformación, como lo queramos decir, nosotros podemos encontrar que el cambio de energía de Gibbs va a ser igual al cambio de energía de Gibbs estándar más RT por el logaritmo natural de nuevo, los productos, las presiones parciales, por ejemplo, de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión parcial del otro producto, elevado también a su coeficiente estequiométrico, y este producto está dividido entre los productos de los reactivos, ¿no? Presiones parciales de cada uno de ellos elevados a su coeficiente estequiométrico. Eso también ya lo han visto. Entonces, nada más es hacer esta reflexión, ¿no? Yo puedo, a partir de esta ecuación,
utilizar esta partecita de aquí, esta razón de presiones, multiplicaciones y divisiones de presiones parciales. Lo puedo poner como una constante, ¿no? Un valor nada más, que sea Q de presiones. Entonces yo puedo decir que delta G es igual a delta G estándar más RT logaritmo natural de esa relación de presiones. Si yo quiero, estoy hablando pues de sistemas en el equilibrio, ¿cómo sería esta ecuación que tenemos aquí, esta de delta G? ¿Cómo sería en el equilibrio? ¿Debería ser igual a 0? Delta G, efectivamente, delta G es igual a 0, ¿no? Entonces quedaría que 0 es igual a delta G más RT logaritmo natural del lado de las presiones. Y esa constante de equilibrio de las presiones sería eso que habíamos dicho más o menos como Q, pero en este caso trae un subíndice E, que significa que estamos en el equilibrio, ¿no? Entonces, esa constante de equilibrio va a ser importante. ¿Por qué? Pues porque esa constante es relativamente fácil de medir o es algo que nosotros podemos entender y manipular. Entonces, yo puedo llegar de estas ecuaciones haciendo con un arreglo matemático recordando pues que los logaritmos de multiplicaciones se suman, las divisiones se restan, etcétera. Yo puedo llegar pues a un arreglo como este, donde digo que delta G es igual a delta G en el estándar más RT por la sumatoria de los logaritmos naturales de las presiones de cada uno de ellos, elevados a su coeficiente estequiométrico. Y en el equilibrio, como habíamos dicho que delta G es 0, pues puedo llegar a que delta G estándar es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de las presiones en el equilibrio, esta que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ese es como lo interesante o lo más importante de esta partecita. Recordar, pues, o traer a la mente las ecuaciones de la energía libre de Gibbs, utilizar algunas ecuaciones matemáticas que, bueno, las podemos poner, pues, o las podemos leer en los libros, no tienen nada extraordinario, simplemente en este caso son leyes de los logaritmos y leyes de los exponentes, y podemos llegar a esta ecuación, ¿no? Donde el delta G estándar, o sea, en el equilibrio, va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de esas presiones. Entonces, solo necesitamos medir esa constante de equilibrio, en este caso de gases, bueno, pues de presiones. Conociendo eso, nosotros podemos encontrar los valores de delta G estándar, y de hecho, es así como se obtiene la mayoría de los valores que nosotros encontraríamos en tablas, es obtenido a partir de este tipo de estudio. Entonces, nada más vamos a hacer este ejercicio, muchachos. Para esta reacción, ay, no lo anoté, no me la puse. Es la reacción del amoníaco. No sé por qué no se ve. Para la reacción de formación del amoníaco. Resulta que si vamos a usar esta ecuación, muchachos, delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de la constante. Anótenla, por favor, por ahí. Delta G es igual a menos RT logaritmo natural de la constante. En una reacción, y es la reacción de formación del amoníaco, no la puse, bueno, luego la pongo. Pero no importa la reacción. Para una reacción dada, y recordando pues lo que les había dicho hace un momento, no importa la reacción que sea, lo único que tenemos que medir es esa constante, que depende precisamente de esas velocidades de reacción, etcétera, es decir, cuánto se está formando y cuánto se está deshaciendo en esa reacción de reactivos a formar productos. Entonces, en una reacción cualquiera, en este caso es para una de formación de amoníaco, la constante de equilibrio, SKP, es 6.59 por 10 a la menos 3 a 450 grados Celsius.
La pregunta es, ¿cuál es la energía de Gibbs estándar de esa reacción a esa temperatura? Hagan el cálculo, por favor. $30,188. ¿Qué? ¿Qué unidades tienen? Joule sobre mol. $30,188 joules sobre mol. ¿Ok? ¿Alguien le dio diferente o a todos les da lo mismo? A mí me dio cercano, 30,194. Sí, a mí también me dio eso. Ok. ¿Positivos o negativos? Positivo. Positivo. ¿Qué significa eso? Que es una reacción exotérmica. Ok. Ajá. A ver, esperen. Que no es espontánea. De entrada no es espontánea, es correcto. Delta G tiene que ser menor que 0, ¿no? Para que sea espontánea. ¿Cómo se dice? ¿Espontánea o expontánea? Espontánea, me parece. Ok. Muy bien, ¿alguien le dio diferente o quieren que lo hagamos aquí, lo resolvemos aquí? A mí me gustaría que lo resolviera. Bueno, más que las operaciones, para las unidades. Ok, está bien. Entonces, delta G estándar va a ser igual a menos, efectivamente hay que buscar cuál vamos a usar, cuál constante de los gases, ¿no? Vamos a usar. Y la temperatura, en estos cálculos termodinámicos y fisicoquímicos y fundamentales, pues, siempre se habla de una temperatura, estamos hablando, así se le llama, temperatura termodinámica, de hecho ese es el nombre correcto en el Sistema Internacional de Unidades, se llama temperatura termodinámica. Y las unidades son Kelvin, entonces siempre vamos a estar utilizando en Kelvin, ¿no? Entonces, efectivamente vamos a usar menos que multiplique a el valor de R, voy a poner así cerrado, ¿no? 8.3. Yo puse 8.314 en mi calculadora. Y son efectivamente joules por Kelvin mol. Es el valor de R, ¿no? Y el valor de T sería más o menos 723, ¿no? Dijimos que era 450 Celsius. Cuando yo lo paso a Kelvin, entonces son 723, más o menos, ¿no? Y esto va a multiplicar también al logaritmo natural de la constante, que dijimos que es 6.59 por 10 a la menos 3. ¿Y esas constantes qué unidades tienen, muchachos? No tiene unidad. No tiene unidad. No tiene unidad, ¿no? Bueno, ahí es interesante, pues, nada más mencionar. No tiene unidades. En realidad sí tienen unidades, ¿no? Es como si yo dijera. Si divido, no sé, algo muy sencillo, ¿no? 2 metros entre 4 metros. 2 metros entre 4 metros es 0.5, ¿no? Todo el mundo decimos así, y es adimensional, efectivamente.
Aunque yéndonos más a fondo, en realidad es 0.5 metro sobre metro. Nada más mantenerlo en mente, pues en algunos cálculos es interesante o es necesario recordar cuáles son las unidades que traían esos valores. Porque podemos hacer algún arreglo matemático ahí con esas mismas unidades, multiplicar, por ejemplo, por algún metro y entonces ya lo llevo a área, etc. Ahorita efectivamente vamos a dejarlo así, es adimensional, no tendría pues en este cálculo que estamos haciendo, no tendría ninguna unidad, ¿no? Entonces el logaritmo es un logaritmo de un valor más pequeño que 1, ¿no? Por lo tanto, el valor va a ser negativo, ¿es correcto? Este valor va a ser un valor negativo. ¿Sale? Entonces, yo puedo partir entonces esto en dos secciones y digo, bueno, menos 8.3 Joule Kelvin mol por 723 Kelvin, y digo, bueno, quito el Kelvin de aquí, quito el Kelvin de acá. Y me queda menos 6010, más o menos. Menos 6010 quedan Joule por mol. Y esto va a multiplicar al logaritmo natural de 6.59 por 10 a la menos 3. Según yo es menos 5, ¿no? Más o menos. Entonces 6,000 por 5, pues sí, efectivamente son más o menos 30,200. Cerrándolo. Joule sobre mol. ¿Sale? ¿Sí, todos les salió así? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora una pregunta, muchachos. Volviendo a esta ecuación, delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de la constante, en este caso de las presiones, ¿no? Porque estamos hablando de gases. Y si estuviera hablando, por ejemplo, de un sistema electroquímico, muchachos, ¿cómo sería esta ecuación? ¿Cómo creen que la pudiéramos transformar? ¿En qué creen que se pueda transformar esta ecuación? En lugar de la constante de las presiones, pues, ¿qué variable creen que se involucre si hablo de un sistema electroquímico? ¿Podría ser la constante de equilibrio químico? La constante de equilibrio químico, sí va por ahí, efectivamente, aunque acá se llama potencial electroquímico, ¿no? Se quebraron la cabeza mucho y le pusieron electroquímico. Potencial electroquímico, ¿ok? La pregunta va encaminada a esto, a ver. A lo mejor no saben mucho electroquímica todavía, pero la pregunta va encaminada a esto. ¿Cómo lo puedo llevar a un sistema más real? Esa KP en un sistema real, cualquiera. Yo les pregunté, bueno, electroquímicamente, ¿no? Que es algo que yo conozco y es algo que vamos a ver aquí en la materia. Pero a lo mejor en las células también ocurrirá algo así. Digo, en los organismos vivos ocurrirán, habrá sistemas en donde yo pueda hacer uso de estas ecuaciones.
Ok, vale la pena pues replantearnos esas interrogantes, ¿no? Yo entiendo pues, ¿en qué semestre están, muchachos? En tercero, profe. Tercero. Sí. Ok, sí, todavía están empezando su carrera pues, pero vale la pena que lo que ustedes aprendan, eh, obviamente algunas materias son muy fundamentales, ¿no? Como aquí estamos hablando de conceptos de energía de Gibbs, de energías de formación, hemos hablado de potenciales químicos, hemos hablado de eh, qué ocurre cuando yo modifico presión, qué ocurre cuando yo modifico temperatura. En esta segunda unidad también vamos a tocar esos puntos y luego lo vamos a aterrizar en algo que es electroquímico, ¿no? Que les repito, pues algo que yo conozco y ahí es donde van a ver un tanto de aplicaciones más claras. Pero mi pregunta va, bueno, ¿y a ustedes como biomédicos, qué onda? O sea, esto que están viendo, ¿en dónde creen que lo pueden aplicar? Casi todas las materias están directamente relacionadas con su materia. Digo, quitamos, que obviamente están directamente relacionados, ¿no? Pero quito álgebra, ¿no? O quito matemáticas, ¿no? Que son como fundamentales. Bueno, aquí también físico-química trae una parte de fundamentación. Estas primeras dos unidades son puro fundamento. Luego ya sigue unas aplicaciones. Pero seguramente hay más, o lo que yo esperaría es que esto que están viendo aquí, pues no se les olvide en el sentido de hacerlo o correlacionarlo con fenómenos diferentes. Ese sería como mi objetivo, ¿no? Que ustedes vayan pensando, bueno, esta ecuación que tengo aquí, pues sí, me sirve, ¿no? Ya dije yo, mira, nada más necesito conocer la constante de equilibrio. En este caso, esta que teníamos aquí, para ya encontrar el delta G de formación, ¿no? El delta G estándar. Ok. Uh, y si ya no son gases, y si ahora son líquidos, y si ya no son líquidos y ahora es heterogéneo, y entonces, ok, pues la constante sigue siendo, es la que va a cambiar, pero es lo que va, sigue siendo pues la parte importante de la ecuación. Estas dos son constantes. Entonces esta constante se vuelve importante. Efectivamente, en la parte electroquímica, pues vamos a encontrar de nuevo algunos factores, ¿no? Como la constante de Faraday. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que todo esto que tenemos aquí, yo lo voy a llevar a potencial electroquímico y luego lo voy a llevar a potencial electroquímico estándar y al final lo voy a llevar a potencial, a una diferencia de potencial, a una tensión eléctrica que yo puedo aplicar o a una tensión eléctrica que yo puedo medir, por ejemplo, en células vivas. Y eso me permite identificar si un proceso va a ocurrir o no. ¿Vale? Entonces, nada más quería hacer esa recapitulación, muchachos, esa reorientación, pues. Lo que yo les muestro aquí, pues, es la punta del iceberg, ¿no? Como dicen. Hay mucha más información ahí. Nada más yo les pongo ahí, estas ecuaciones son clave, ¿no? Esta ecuación que tengo aquí es importante, esta ecuación es clave. Hicimos un ejercicio muy sencillo, que lo resolvimos en 2 minutos, pero no es el ejercicio, pues, sino más bien que se les quede grabado la forma de las ecuaciones, ¿no? Cómo estamos llegando a esta ecuación, ¿no? Esto de aquí, que es útil para todos los sistemas. Pues en realidad es en el equilibrio, ¿no? Y en el equilibrio entonces el delta G es 0 y me quedo nada más con esta parte. ¿Sale? Entonces, en ese sentido quiero que empecemos la siguiente clase y bueno, y ya nos vayamos luego a una aplicación muy práctica para ustedes, para la parte biomédica, una aplicación muy práctica en cuanto a la electroquímica. Como saben, pues muchos de los procesos que ocurren en el cuerpo son electroquímicos. Entonces vale la pena pues entender más o menos cómo funcionan en algo inanimado y darnos una idea de cómo funciona o cómo funcionaría en el cuerpo humano o en cualquier ser vivo, pues. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Pues listo. Con eso terminamos el día de hoy. Eso es lo que yo quería nada más retomar, reorientar y pues continuamos entonces en la siguiente sesión. ¿Vale?
Sí, está bien, profe. Hasta luego. Está bien, profe. Buen día, muchachos. Que tengan un buen fin de Gracias, semana. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta luego. Muchas Gracias, profe. gracias. Cuídense mucho.